Momentos de cambio fuertes son cuando coinciden la renovación del presidente de la República con la totalidad de los diputados y un tercio del Senado. Y momentos de cambio débiles en los Estados Unidos es la elección de mitad del periodo presidencial, como la que va a pasar ahora en noviembre, en que se renueva la totalidad de los diputados y otro tercio de los senadores. Lo que no hay nunca en los Estados Unidos es un momento de cambio total, como hay en el Perú. O sea, un momento en el que se puede renovar el presidente y se puede renovar a la totalidad del Congreso. Es lo que ha pasado la última vez, el año 2006. El 2006 no solo cambió el partido de gobierno a nivel del Ejecutivo, sino que hubo una oportunidad de cambio del Congreso y de hecho solo 16% de los congresistas 2001-2006 están en el Congreso 2006-2011. 84% de los congresistas no estaban en ese Congreso previo. Entonces ha sido un cambio sumamente dramático para el país. Ese es un cambio que por supuesto aumenta el riesgo soberano del que hablan los economistas y los bancos de inversión, aleja el ahorro y la inversión, ¿no? Y complica las cosas. Por eso pues me atrevo yo a decir que esta propuesta de renovación parcial del Congreso en algún momento se la debe retomar. Ahora es ciertamente ya muy tarde para ser implementada para el 2011, pero en algún momento se la debe retomar. El segundo tema del que yo quería brevemente hablarles es el tema del sistema de representación. Ese es el otro gran tema que debe ser visto para efectos de acercar el pueblo al Congreso. El actual sistema, ¿cuál es? Es lo que se llama la representación proporcional. Este sistema consiste en elegir a los congresistas por listas departamentales. Son 25 listas departamentales, ¿no?, incluyendo a la provincia constitucional del Callao, que presentan candidatos al Congreso. Me parece que para el 2011 van a ser 26, porque Lima provincia se va a elegir por separado. Ahora bien, todas estas listas son plurinominales, es decir, que están integradas por una pluralidad de candidatos. Las listas más grandes son las que corresponden a Lima, que tienen 35 miembros. Entonces, ¿cuál es el efecto del sistema proporcional? El sistema proporcional fue puesto en la legislación peruana en sentido estricto el año 63, con la finalidad de que hubiera más pluralismo en el Congreso, más pluralismo ideológico se dijo, y de hecho se lo logró. El año 63, por primera vez, el Congreso estuvo integrado por 7 agrupaciones políticas diferentes, pero no nos olvidemos en qué desembocó eso. Eso desembocó en el golpe de Estado del año 68, porque tener a 7 agrupaciones políticas en el Congreso hace sumamente difícil coordinar decisiones. Y el Congreso, señores, no es un lugar solamente para discutir, no es una universidad. El Congreso es un órgano de gobierno, es decir, que existe para tomar decisiones. Y cuanto más partidos hay en el Congreso, más penoso resulta eso. Ahora bien, cuando el Perú vuelve a la democracia el año 80, lamentablemente mantiene y aún peor, profundiza el sistema proporcional, porque se va a un Senado elegido en Distrito Nacional único, que es la base de la representación proporcional pura. Por culpa de esa disposición, se va a tener en el Congreso a partir de entonces un promedio de 10 partidos políticos. 10 partidos políticos. Actualmente hay solo 7, porque el año 2006 se utilizó por primera vez lo que se llama la valla electoral. La valla electoral
corrige parcialmente los efectos del sistema proporcional, pero no totalmente. Hemos vuelto al nivel de partidos que se tenía en los años 60. Durante el gobierno del presidente Toledo se tuvo 11 partidos en el Congreso, lo cual hacía mucho más complicado todavía la coordinación de decisiones. El peor momento, claro está, fue en el segundo gobierno del presidente Fujimori, donde se tuvo 13 partidos políticos diferentes, porque se tenía un Congreso unicameral elegido en Distrito Nacional único. 13 partidos políticos diferentes. Por esa razón, a ese Congreso ingresó Susi Díaz, del Movimiento Independiente Agrario. El MIA obtuvo en las elecciones del año 95 0.8% de los votos, o sea, sumamente pequeña votación, una votación muy pequeña. Pero como era Distrito Nacional único, 0.8% le dio derecho a tener un congresista, y fue la congresista Susi Díaz que tuvo el mayor número de votos preferenciales. Eso no ha pasado solo en el Perú. Así ha pasado también, por ejemplo, en Italia. En Italia, la Cicciolina y Moana Pozzi, del Partido del Amor, llegaron al Congreso gracias al sistema proporcional. Por esa razón, el destacado politólogo Giovanni Sartori decía que cuando hay la representación proporcional, es más probable que el caballo de Calígula ingrese al Senado. Por eso tenemos nosotros que ir a una reforma. Necesitamos una política más seria, más estructurada. Los países que tienen democracias estables no se permiten el lujo de tener tantos partidos en el Congreso. Típicamente se tienen 2 partidos en el Congreso. Es el caso de los Estados Unidos, que tienen republicanos y demócratas. Es el caso de Inglaterra, que tiene el Partido Laborista y el Partido Conservador. Es el caso de Alemania, que tiene los socialdemócratas y los socialcristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa estructuración en partidos políticos no es producto de la educación cívica, como creen algunos. Es producto simplemente del sistema de representación que se utiliza. El único país latinoamericano que ha comprendido esto a cabalidad es Chile. A partir del año 1989, a la caída de Pinochet, Chile fue a un sistema binominal, que le llamó así. El sistema binominal chileno consiste en lo siguiente. Chile tiene, igual que el Perú, 120 diputados, pero no son elegidos en 25 distritos, sino son elegidos en 60 distritos, cada uno de los cuales elige a 2 congresistas. Gracias a eso, Chile, a partir del año 89, tiene a nivel del Congreso un bipartidismo. Para contar el número de partidos en efecto, no hay que ver solo el número absoluto de partidos que están en el Congreso. No es exacto que el Perú tiene 7 partidos. Para contar el número de partidos hay que ver el número de partidos efectivos, es decir, el número absoluto ajustado por su participación en los asientos del Congreso. Hay una fórmula matemática para ello, y bajo esa fórmula el Perú no tiene realmente 7 partidos, sino tiene entre 3 y 4 partidos políticos efectivos. Pero con esa fórmula Chile tiene desde el año 89 muy cerca de 2 partidos políticos, y eso es lo que le da una gran estabilidad al proceso político chileno. El Perú requiere, por lo tanto, ir a un sistema de representación similar al chileno o al americano o al inglés o al alemán o al francés, en fin, a los países más desarrollados. A mi modo de ver, ese sistema debería ser uno basado en distritos uninominales. Gracias a una implementación de un sistema de distritos uninominales, no sería necesaria la reforma constitucional, porque la Constitución dice que en las elecciones pluripersonales hay representación proporcional.
Pero si no tenemos elecciones pluripersonales, sino unipersonales, entonces no habría necesidad de un sistema proporcional, no sería necesaria una reforma constitucional. Lo único que se necesita hacer es reformar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones, que se puede hacer eso en esta legislatura. Lo que cabe hacer es invocar al Congreso de la República a reformar el sistema de representación que está establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. ¿Por qué debe hacerlo? Debe hacerlo por dos razones. La principalísima es porque eso va a acercar el pueblo al Congreso. No vamos a tener ya, no deberíamos tener ya congresistas por el departamento de Lima. Deberíamos tener congresistas por zonas mucho más pequeñas y precisas. Por ejemplo, el congresista del distrito de Ate y el distrito de La Molina, o el distrito de Miraflores y Barranco. Se deberían agregar distritos tal como han hecho en Chile. En Chile, por ejemplo, hay un distrito electoral congresal que agrupa a las comunas de Providencia y Ñuñoa, por poner un ejemplo. Ese tipo de distritos pequeños haría que hubiera mucho más control de los ciudadanos sobre el congresista. Habría la oportunidad de conocerlo cara a cara. Ya no tendría tanta importancia la televisión, porque en el esquema que tenemos ahora, la televisión es la que gobierna, porque no hay manera de tener contacto cara a cara con los electores. Pero no solamente por razones de legitimidad debería hacerse esta reforma. El segundo fundamento de la misma es que daría pie al surgimiento de un sistema de partidos. El Perú necesita un sistema de dos partidos, un gran partido de izquierdas y un gran partido de derechas, ciertamente. Bajo un esquema de ese tipo, en el que haya una alternancia ordenada de uno y otro partido, el proceso político se iría estabilizando. Y la consecuencia de la estabilidad política, combinada ciertamente con la libertad económica, sería el crecimiento sostenido. El Perú puede y debe llegar a los niveles de desarrollo que tienen los países del este asiático. Los países como Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Indonesia, tenían los niveles de desarrollo muy por debajo de los del Perú en los años 50 y en medio siglo se han parado y ahora nos cuadriplican en per cápita. Lo que necesitamos nosotros los peruanos es aprender de ellos y ver esa combinación ganadora de libertad económica y estabilidad política. Yo me permito por eso invocar al Congreso de la República, ya que me dan esta magnífica oportunidad de estar acá en la sede del Congreso, a que realmente evalúen esta reforma del artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. No requiere, repito, reforma constitucional, porque se trata de un sistema de elección unipersonal, ya no pluripersonal, ¿ya? Pero es una reforma que mientras no la emprendamos vamos a seguir en este esquema actual, el esquema de gran volatilidad. El Congreso de la República actual, repito, tiene 84% de miembros que no estaban en el anterior Congreso. Si se repite esa proporción, también la gran mayoría de congresistas que están hoy día en el Congreso se van a tener que ir, ¿ya? Y yo sí creo que es bueno el cambio, pero no esos extremos. Y por otro lado, bajo ese sistema vamos a ir pues a la creación de un sistema de partidos, ¿no? Un sistema de partidos. Y yo dudo mucho que la democracia sea sostenible sin un sistema de partidos. Muchas gracias.